Un breve comentario antes de comenzar con el análisis de la visita de Volodymyr Zelensky a Washington. Mike Johnson se mantiene firme. No habrá un centavo más para Ucrania si la frontera sur de los Estados Unidos no se resguarda. Joe Biden le toma la palabra y está dispuesto a pactar. Estas son buenas noticias. La seguridad de los Estados Unidos depende de que se acabe el carácter poroso de su frontera sur, pero también de que Putin, el amigo de enemigos jurados de Estados Unidos, como Irán o Corea del Norte, no expanda sus fronteras. Una cosa no invalida la otra. Biden y Johnson hacen bien en ceder en ambos frentes. El presidente ucraniano fue recibido en el Congreso y la Casa Blanca, cuando sus tropas combaten a Rusia ya casi por 2 años. Y el financiamiento estadounidense a su causa está en entredicho. La bancada republicana en el Congreso se resiste a aprobar un presupuesto adicional de $61.000 millones, solicitado por la administración Biden para mantener el apoyo militar a Ucrania. Legisladores opositores a Biden exigen a cambio un compromiso de la Casa Blanca para restringir el acceso de migrantes indocumentados a través de la frontera sur. Argumentan que la seguridad fronteriza es la prioridad de los estadounidenses, por encima de los intereses internacionales. Biden se ha mostrado dispuesto a ceder a las exigencias y asegura que detener la ayuda a su aliado Ucrania lo debilitaría altamente en el campo de batalla. El Congreso necesita aprobar la financiación suplementaria para Ucrania antes de que llegue el receso navideño, antes de que le den a Putin el mayor regalo de Navidad. A puerta cerrada, Zelensky intentó persuadir a los legisladores este martes con esos mismos argumentos. Según dijo a la prensa el líder de los demócratas en el Senado. Él lo dejó claro y todos lo dejamos claro. Si perdemos, Putin gana. Y esto será muy, muy peligroso para Estados Unidos. Pero el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, que también se reunió con Zelensky este martes, expuso otra de las preocupaciones de su bancada. Necesitamos una articulación clara de la estrategia de la Casa Blanca sobre cómo hará que Ucrania gane la guerra, y hasta ahora sus respuestas han sido insuficientes. Desde Rusia, el gobierno de Vladimir Putin dijo que Zelensky llegó a Washington, citamos, para mendigar con la mano extendida. Todos ellos pertenecen realmente a la categoría de títeres en manos de sus amos, Estados Unidos, sus satélites, Gran Bretaña, entre otros. Hasta la fecha, Estados Unidos ha otorgado unos $111.000 millones en asistencia militar y humanitaria a Ucrania. Las multimillonarias ayudas son vistas cada vez con mayor recelo por una parte de la población estadounidense, según han mostrado encuestas recientes. Y aquí tenemos a uno de los más profundos conocedores de la realidad de esta situación de Rusia y Ucrania y de la política norteamericana. Álvaro Alba, periodista de Radio y Televisión Martí, historiador y escritor. Gracias, Álvaro. Gracias, Juan Carlos. ¿Es imposible que haya una negociación donde se asignen fondos para la frontera y continúe la ayuda a Ucrania? Mira, para los ucranianos es muy difícil entender que la ayuda que proviene de Estados Unidos esté condicionada a la situación de la frontera sur. Ucrania, y el presidente Zelensky fue muy claro diciéndolo aquí en Estados Unidos ayer y hoy. Ayer dio un discurso en la Universidad Nacional de la Defensa con los estudiantes, que todos son coroneles, generales, muchos extranjeros. Estaba el secretario de Defensa, donde manifestó que Ucrania necesita, para mantener su campaña, para mantener el espíritu que tiene de combatir a Rusia, de la ayuda de Estados Unidos. Y para los ucranianos, el que tengan ellos que depender de un debate interno político sobre la frontera con México es algo que es difícil de entender. Estamos en invierno, estamos en diciembre, empezó el crudo invierno, empiezan las nevadas, la situación en el frente, aunque Ucrania, el presidente dijo, ha recuperado entre un 25 y un 40% del territorio que Rusia ocupó en los primeros meses, cuando Ucrania ha vuelto a tener el control en el Mar Negro, ha desplazado a la flota rusa de las aguas internacionales, ha abierto un corredor, pero Ucrania sigue necesitando de la ayuda de Estados Unidos. ¿Cuáles serían las consecuencias inmediatas si se permite que Ucrania pierda la guerra?
Mira, la inestabilidad en una región muy volátil que es el este de Europa. Tenemos un nuevo gobierno en Polonia, que precisamente de Donald Tusk hoy dijo, cuando formó su gobierno, que ellos no van a permitir que Europa deje de ayudar a Ucrania. Y si alguien puede llevar esa voz cantante en Europa, son los polacos. Antes de venir a los Estados Unidos, Zelensky estuvo el fin de semana, el domingo en Argentina. Fue el presidente, el invitado mandatario, que mejor fue recibido por las nuevas autoridades. Milei, antes de dar el discurso frente a esa multitud en el Congreso Nacional, abrazó, tuvo minutos de conversaciones con Zelensky y después en el besamano a la hora dentro de la Casa Rosada, también lo abrazó, estuvo hablando al oído y le regaló una menora. Un gesto que los ucranianos han recibido con alegría, han visto un camino para América Latina que antes no tenían. La prensa rusa ya empezó a decir, y estaban ahí los titulares de la prensa rusa de este fin de semana, decían, no hay dinero para Argentina. Decían, no hay dinero, el odioso libertario Milei se convierte en presidente de Argentina. ¿Qué decía Milei ahí? Ahí dice, dinero no hay. El odioso libertariano Javier Milei se convierte en presidente de Argentina. Esos eran los titulares de la prensa rusa de este lunes. Ahora bien, Álvaro, hemos visto lo que tú acabas de decir de la Comunidad Europea, hemos visto también la ayuda del Fondo Monetario Internacional, creo que del Banco Mundial también. Del Banco Mundial. Ahora bien, en el caso de Zelensky, se ha señalado que se han cometido actos de corrupción en el gobierno de Ucrania desde el gobierno anterior. ¿Cómo se maneja esa situación a nivel de imagen pública? Mira, Ucrania fue uno de los países que perdió 20 años después de su independencia, con gobiernos que provenían de una nomenclatura soviética. Siempre se ha debatido de las transformaciones de Europa del Este, que cómo o quiénes podían hacer exitosas estas transformaciones. Y la historia demostró, y la práctica, que aquellos gobiernos que llegaron al poder sin un lastre comunista fueron los que mejores hicieron las transiciones. Václav Havel tiene una frase genial, decía, prefiero la inexperiencia temporal al sabotaje permanente. Y él no quería comunistas a su alrededor en el gobierno. Hicieron una lustración donde no le permitían a los que fueron funcionarios y miembros del gobierno comunista tener por un tiempo determinado cargos en el gobierno. ¿Cómo ves esta alianza de Irán con Rusia, con Putin, en el marco, en el contexto de la situación del Medio Oriente? Mira, es lamentable. Es muy peligroso para Occidente. Irán es quien le está proveyendo a Rusia de los drones que se están lanzando sobre las ciudades ucranianas. Te comentaba anteriormente, cuando recién llegado de Odessa en septiembre pasado, cómo eran los drones iraníes los que no permiten allí a los residentes vivir, pero también la situación que está en el Medio Oriente, donde la presencia de Irán es un elemento desestabilizador. Yo creo que le agrega mucha leña al fuego de la inestabilidad mundial. Alexei Navalny, hablando de otras cosas, tiene una semana que no saben ni sus abogados dónde está. Bueno, ¿crees que le modificaron la salud? No. Antes de entrar al programa, yo estuve hablando con colegas de Radio Europa Libre. Radio Europa Libre y Radio Libertad es un servicio también hermano de Radio y Televisión Martí dentro de la agencia de Estados Unidos de Información Global. Navalny aparece ahora en Moscú. Fue trasladado de donde estaba en la región de Vladimir hacia Moscú para afrontar un nuevo cargo de vandalismo, para agregarle más años a su condena. No se informó porque en la etapa que ellos le llaman que está de tránsito, no se informa dónde está hasta que no llegue, y ya se encuentra en Moscú, en la cárcel de Butyrska, y allí es donde se le va inclusive a hacer un juicio adicional
por vandalismo. No se sabía nada desde principios de diciembre, cuando fue sacado de la cárcel en Vladimir, en la región, y para transportarlo lo llevan 3-4 días, no le informan a nadie, porque según hasta que no llegue a Moscú no se le estaba informando. ¿Qué error tan grande de Navalny de irse de Alemania de regreso a Rusia? Son los riesgos políticos. Y hay que también decir que hoy en día la justicia rusa te adiciona cargos cada vez que se le ocurre. Hay una periodista de Radio Libertad rusa, de origen tártaro, que estaba visitando a sus familiares en Kazán y fue arrestada. Ahí están las imágenes de ella, Alsu, y se encuentra detenida y le están agregando, primero, que tenía pasaporte estadounidense y no lo había informado, que es una agente extranjera, y ahora hoy le estaban de nuevo presentando cargos de que ella tiene que ella difama al ejército soviético y al ejército de la Federación Rusa. Finalmente, no solamente hay una guerra convencional con armas de fuego, sino también los famosos hackeos a teléfonos y a la internet. Eso precisamente hoy en Kyivstar, que es la compañía principal que es del país de telecomunicaciones, fue hackeada. Esto es dentro de esta guerra híbrida moderna, esto es parte de los ucranianos hackean a los rusos están hackeando a los ucranianos. Gracias a los hackers ucranianos supimos de todos estos 200 soldados cubanos que están enlistados como mercenarios en el ejército ruso. Los hackers ucranianos lograron videos de ellos en las trincheras combatiendo en la región del Donbass. O sea que el hackeo es parte hoy en día de la guerra moderna híbrida. Álvaro Alba, como siempre, muy agradecido por venir al programa. Gracias. Feliz Navidad. Igualmente a ti y a tu televidente. Gracias. Al volver, secuestran, bombardean y atacan hasta Estados Unidos. Profundizaremos quiénes son los hutíes, el grupo terrorista respaldado por Irán que desde Yemen se mete en la guerra en Gaza. Pero antes los dejamos con las imágenes del ataque al corazón que sufrió un congresista turco tras decir que Israel sufre la ira de Alá.